Ya. Ya estamos todos. ¿Compartes Bueno, pantalla? hasta que Por favor. no. Bueno, estábamos bien haciendo el análisis de la lectura y decía que con este modelo sociocomunitario productivo, se han perdido tal vez la esencia de lo que es el trabajo por competencias, ¿no? Por ejemplo, yo decía que el trabajo por competencias tiene como sus principales características un trabajo en base al conocimiento, las habilidades, a las actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos uso de los objetivos holísticos, evidentemente estamos conglomerando y estamos tratando de articular todos los campos y saberes que existen, ¿no? Dentro del conocimiento, pero nos estamos olvidando del trabajo de competencia. Ahora, cuando hablamos del trabajo de competencia, ¿no es cierto? La palabra mismo lo indica, ser competente, competente en algo, ¿no? Entonces, esa partecita me parece de que hemos cometido tal vez un error garrafal al eliminar del sistema educativo el uso de competencias, ¿no es cierto? Para que los participantes o los estudiantes, en todo caso, puedan tener tal vez un desarrollo de potencialidades mucho más óptimas, ¿no? Dentro del modelo educativo del cual tenemos en nuestro país, ¿no? Ya, por eso tal vez haciendo un análisis así pequeñito de manera personal, luego estamos hablando sobre la arrogancia del docente, ¿no? El docente muchas veces es arrogante, soberbio, ¿ya? Él no conoce más allá de lo que ve, ¿no? Él trata, digamos, de no reconocer lo que es el saber, el conocimiento. Solamente el docente arrogante es lo que él conoce, pero no deja que las demás personas puedan abrirse tal vez al conocimiento y solamente se torna en el análisis del autoritarismo pleno, es lo que nos dice Paulo Freire, ¿no? Bueno, también hemos hablado a un principio de la humildad, que es importante. Hay que establecer la humildad, nos dice Freire, pero en base a los lineamientos o a los límites, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, hablábamos de una educación democrática, pero la educación democrática tiene que ser basada en base a los límites de qué? Del respeto, ¿no? De los límites del respeto. También estamos hablando sobre cuando el docente muchas veces es muy tradicionalista, ¿ya? Y no es valiente en cuestión de renovar, de tener nuevos conocimientos en base, digamos, a nuevos cambios metodológicos. Muchas veces nosotros nos centramos, ¿no? En lo que nosotros sabemos y no tratamos de aceptar cambios. Esto generalmente pasa con los docentes, los cuales son los más nuevitos. Ellos llegan tal vez, ¿no? A querer cambiar muchas cosas y nosotros como docentes antiguos tratamos de establecer lo que nosotros hemos conocido y lo que tradicionalmente hemos tratado de aprender sin renovación a ningún cambio, ¿no? También Freire nos habla de como decía, de la virtud de la tolerancia, ¿ya? De la tolerancia. Él nos dice que tenemos que ser tolerantes, ¿no es cierto?, sobre el grado de aprendizaje de las personas, ¿no es cierto? Evidentemente todos no tienen un mismo nivel de aprendizaje. Por ejemplo, Garden, él nos habla sobre las ocho formas de pensamiento que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el musical, el matemático, el político, el social. Muchas veces este tipo de situaciones dentro de las leyes 070 no se ha tomado tal vez en cuenta, ¿no? Que también son cosas bien importantes, las cuales todavía nuestra educación tiene que seguir tal vez reformándose más para poder conseguir, ¿no? Una buena respuesta con relación al producto que tenemos, que son los participantes. La ley 070
más o menos se estableció o se promulgó el 10 de diciembre. Hasta este 10 de diciembre, que estamos prontos a llegar, más o menos van a ser ya alrededor de 11 años, ¿no? Pero hemos visto que aún tiene algunas deficiencias grandes. Por ejemplo, el trabajo por competencias nos indica de que la labor del docente no es enseñar todo, no es enseñar que sepa absolutamente todo, sino tiene que saber los aspectos más elementales, los cuales hace que sea competente en ese sentido. Por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, algunos son competentes en el aspecto, por ejemplo, de arreglar, por ejemplo, un foco en casa, ¿no? Decía, ¿no? Es muy habilidoso, digamos, en casa para poder arreglar un foco, saber si es que le va a patear o no la corriente. Entonces, esos aspectos también son conocimiento, pero cosa que la ley 070 no los ha tomado en cuenta, ¿no? Como les decía, tal vez también es importante la predisposición del docente, ¿no? Muchas veces el docente se centra en los conocimientos ancestrales, todo lo que la ley dice, ¿no? Todos esos conocimientos, por ejemplo, que la nueva ley 070 indica, que son esos conocimientos ancestrales, conocimientos de los abuelos y todo eso, esos se llaman conocimientos rudimentarios, incipientes, que evidentemente no nos deja desarrollar los nuevos conocimientos, los cuales podrían ser de más de competencia para los participantes, ¿no? Bueno, eso como criterio personal, licenciada, voy a dar paso a que mis colegas también puedan opinar y decir algo. Antesito de pasar, Lisa, antesito de pasar. Los conocimientos ancestrales en ningún momento van a suplir el conocimiento científico, sino que es complementariedad de lo científico. Los conocimientos locales no están escritos, pero sucede, ¿no? Y Bolivia es un país lleno de mística. Y la cultura mismo es lleno de mística. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está escrito que en cuarto menguante hay que podar? ¿Dónde está escrito que en luna llena las mujeres se adelantan al parto? Entonces, nuestra cultura mística justamente hace uso de estos saberes locales, ancestrales. No están escritos, pero sí existen. Y son solamente complementariedad. No, en ningún momento la 070 ha dicho se suple y solamente esto es válido. No, simplemente es complementariedad a lo que es lo científico. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades y habilidades, la 070 propone un desarrollo en las 4 dimensiones. Saber, en el ser, en el hacer y en el decidir. El saber y el hacer se venía haciendo siempre. Entonces, se vio de que no todo el estudiante, hay una falta, hay un vacío, porque la familia no coopera en la formación del estudiante. Entonces, ¿cómo hacemos para complementar y hacer una educación que sea integral? Entonces, ahí se decidió hacer lo que es el ser y el decidir, fortalecer. También era una preocupación, ¿cómo estamos formando a los nuevos ciudadanos sin valores ni principios? Entonces, ahora, que la reforma 070 no ha avanzado, no es culpa del gobierno, es que nosotros los maestros nos hemos resistido a estos cambios. No hemos enfrentado a este desafío. Obviamente, no vamos a decir que la 070 es la reforma ideal. No vamos a decir, porque hay también cosas que
que no se podrá, es mucho ideal, ¿no? Para lograr. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un contenido para la vida, realmente los maestros hasta ahora no hemos comprendido cómo hacer entender nuestro contenido que se utilice para la vida. Hay muchos maestros que uno les pregunta, ¿y para qué enseñas esto? Y no encuentran y siguen en la teoría. Ahora, ¿es culpa de la 070? No, es de la actitud del maestro. Imagínense que los maestros no encontremos para qué sirve algo que estamos enseñando. La pregunta es, ¿por qué enseñamos eso? ¿Por qué enseñamos eso? Si el mismo maestro no le ha encontrado utilidad para la vida. Entonces, hay cosas de que tendríamos que respeto en los puntos de vista de cada maestro. Paulo Freire es uno de los, como base, la 070, lo toma con la pedagogía liberadora, donde dice, hace rato lo escuchaba, profesor, cuando decía usted por competencias, pero la 070 toma y dice que hay que aprovechar de esas inquietudes del estudiante. ¿Cuáles son sus intereses, sus necesidades? Y partir de eso. Entonces, nosotros los maestros todavía no hemos encontrado para quién enseñamos. ¿A quién enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿No? Todavía nos está costando desprender eso solamente el conocimiento y muy, muy teórico. Sé que su centro de educación es más práctico y realmente ustedes practican, ¿no? De los momentos metodológicos, por ejemplo. Y ahora, ¿por qué no está surtiendo efecto la educación a distancia? Porque nosotros los maestros no nos hemos preparado, no por la pandemia, sino que tenía que haber sido parte de nuestra formación la tecnología. Idiomas extranjeros y tecnología, manejo de paquetes, computadora, deberían ser el complemento más de lo que ya uno estudia algún área, en el caso de maestro. Entonces, cuando nos presenta esta modalidad de atención educativa a distancia, entonces ya vemos que nosotros mismos no hemos reconocido, no hay eso de la humildad, no hemos reconocido la humildad, no hemos reconocido la valentía, peor la tolerancia. Solamente nos hemos dedicado a criticar y a decir no a todo. Y bueno, se clausura, no estamos preparados, ok, se clausura el año, no queremos clausura del año. Entonces, ¿qué queremos? ¿Entiende? O sea, yo cuando encontré esta lectura, y lo leí y realmente dije, es una lectura para que nosotros reflexionemos de nuestras acciones como docente. Respeto los puntos de vista de cada docente, respeto. Solamente yo participo para hacer algunas aclaraciones. Esto no significa que yo tengo la última palabra, ¿no? Para nada. Solamente es también complementar mis conocimientos sobre la 070 y cómo lo estamos desarrollando. Sigamos, por favor. Una consultita sobre el mismo punto, Licen, disculpe. Por ejemplo, si bien la educación regular y alternativa
¿no es cierto? Está ligada en base al uso de lo sociocomunitario productivo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué las universidades están trabajando todavía en base a competencias, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué no se ha podido cambiar al modelo sociocomunitario productivo el trabajo de las universidades? Y se está trabajando aún en base a las competencias, inclusive su misma estructura superior es en base a la ley 1565, ¿no? Tenemos la participación, la estructura, ¿no? La participación popular por un lado, tenemos los recursos pedagógicos curriculares, tenemos luego, bueno, usted me entenderá, su estructura curricular sigue siendo igual que la 1565 y no ha cambiado en base a lo que se trabaja o trabajamos nosotros los docentes, ¿no? Que es la ley 070. En las universidades privadas se trabaja por competencias. En las públicas, dicen, ya se está cambiando. Por ejemplo, ya no se hace la investigación estandarizada. Ahora se está haciendo investigación, acción participativa, por ejemplo. Y yo creo que eso es un gran punto, un gran adelanto, que las universidades públicas tomen en cuenta ese tipo de investigación. Se está obviamente que en educación superior no ha tenido el efecto, no ha habido una continuidad, no ha habido, y tampoco se los ha preparado. Pero, por ejemplo, en el rediseño de la malla curricular de las diferentes carreras, toman en cuenta, por ejemplo, yo acá he participado, acá en Gran Chaco, en la Juan Michel Saracho, toman en cuenta, por ejemplo, objetivos terminales de año. Y eso es de la 070, ¿no? ¿Qué queremos cada año? Objetivos terminales de la carrera, un perfil profesional que está en base a lo sociocomunitario, LICEN. Tal vez no está con el nombre sociocomunitario productivo, no está, pero el perfil del egresado tiene esas características. Tiene. O sea, lo que pasa es que no lo están manejando como 070. Y la implementación está siendo muy, obviamente que a ellos solamente les interesa el saber, ¿no? El saber, nada más. La universidad es conductista, el saber y punto. Y a ratos decimos que yo, por ejemplo, digo, ¿no? Un profesional que no está preparado en su área no puede ser profesional, yo digo. Pero también hay los otros elementos, ¿no? Que van con la ética. Y si bien hay la materia de ética en todas las carreras de la universidad, hay ética, porque sí o sí, ahí va valores y principios y actitudes. Vemos que el profesional no aplica la ética. Nosotros en primaria y secundaria no desarrollamos pues la corrupción. Entonces, eso se da ya cuando es profesional. Y nos dicen, ¿no? Es que no nos entregan estudiantes bien formados. Es que yo cuando estaba en la normal decía, es que ustedes, los bachilleres, a los directores les decía, ustedes no me entregan estudiantes que sepan leer y escribir en niveles, ¿no? De lectura y escritura. Entonces, siempre nos estamos achacando, pues, ¿no? De un ciclo al otro ciclo. Pero ahora, cuando vemos y decimos, ¿qué promueve la 070? Una educación integral. ¿Estamos haciendo lo integral? Cuando hemos identificado los problemas y necesidades, cuando hemos hecho ahora la lectura de la realidad, vemos en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, problemas.
Y somos los mismos maestros que estamos ahí un año, otro año, y son los mismos problemas. Entonces, estamos dando soluciones temporales, estamos dejando pasar. Es que no nos interesa, no tenemos pasión por lo que hacemos. No somos de los maestros apasionados de la educación, porque dice así, en una conferencia que asistí, decía por qué la educación en Bolivia es un fracaso. Y nos echaban la culpa a nosotros los maestros. Es que el maestro no se apasiona por lo que hace. No hay maestros de vocación, decía. Entonces, me pongo yo a pensar, ¿qué hemos hecho nosotros en nuestro centro educativo? ¿Qué hemos hecho? Porque ustedes son maestros de 5, 10, 15 años de antigüedad. ¿Qué hemos hecho? O sea, nos hemos dado cuenta ahora que hay un problema. Y seguimos al año, y seguimos al año, y seguimos, y seguimos. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿será que es eso lo que quiero en educación? No me interesa solamente los 30 días y que pase el mes. Soy titular en esa unidad educativa, nadie me mueve. O sea, cuando nosotros como maestros tenemos un perfil profesional, estamos cumpliendo ese perfil profesional de nuestra área. Ok, sigamos por favor. Si no hay más para esta parte, pasemos a la lectura de Tras las líneas. Bien, Licen. Como ya hemos analizado, ¿no? Creo que cada aspecto, cada característica de los maestros, bueno, acá nos hemos identificado con una de ellas. Lo hice por la siguiente manera. En mi caso, y en el entorno donde yo desempeño mis actividades educativas, existen participantes de diversos contextos sociales, ¿no? Entonces, desde personas que no saben leer ni escribir hasta profesionales. Desde ese punto de vista, yo me identifico con la característica de la humildad, porque Freire nos dice, ¿no? Las características del maestro humilde, de la humildad, es que exige la valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros y a los demás. Reconoce que nadie lo sabe todo, todos sabemos o ignoramos algo. También indica que es muy importante el saber escuchar, ¿no? La humildad. Sin humildad difícilmente vamos a escuchar a alguien. Pues escuchar a quienes nos necesita es un deber humano. ¿Ya? Como le indicaba, en mi especialidad yo trabajo con el área técnica. Vuelvo a repetirle, participantes que no saben leer ni escribir, por lo tanto tengo que adecuarme a su situación, ¿no? Y también poder compartir tal vez los mismos contenidos con personas que son profesionales, que tienen otros cargos que son bien capacitados. Entonces, tengo que adecuar al uno y al otro. Por eso me defino con esa característica. Bien, bien. Es que nosotros los maestros, como acá dice, sin humildad difícilmente escucharemos a alguien. Sí. Muchas veces hemos actuado de que el estudiante no tiene la razón, ¿no ves? Nos cuesta reconocer, nos cuesta. Y ahora en este tiempo de la tecnología, entonces nuestro saber que tenemos sobre el área queda bien limitado.
porque el estudiante ya lo tiene. Lo único que no hace es decodificarlo, leerlo, porque después lo consigue todo, ¿no? Ahí lo tiene. Así. Listito para el chanchullo, para cuando le pongamos una interrogante, ya él sabe y no lo lee. O sea, solamente lo busca. Ahora, ya no, ahora tendríamos que aprovechar eso, ¿no? Porque no nos, hemos cambiado nuestro rol de maestro. Ya no es de la exposición, ya no Exacto. es ¿no ves? Ya no, hemos cambiado ahora nuestra forma de desarrollar nuestras prácticas pedagógicas. Bien, Lisa Sonia. Licen, buenos días colegas nuevamente. En ese aspecto, acotando lo que mencionaba hace un momento, el tema de que hemos sido intolerantes, parece, al cambio de la 070, pero desde mi punto de vista, ¿no? Ha habido muchos aspectos que han cambiado entre la 1565 y la 070, aspectos positivos, no necesariamente han sido que hemos sido intolerantes, que no hemos puesto rígidos en el tema de no al cambio, ¿sí? Por ejemplo, sí he notado en estos 10 años de la 070 que la educación ha cambiado mucho en base a los principios y formas que tiene la ley 070. Ahora ya tenemos ya más que todos nosotros en educación alternativa, una educación más horizontal, más de tolerancia con todos los saberes, conocimientos empíricos que puedan tener los participantes, los estudiantes. No como antes, de que donde el profesor era el jefe, el que sabía todo, y los estudiantes eran los que tenían que aprender a escuchar. ¿Sí? Por eso, desde mi punto de vista, he puesto, ¿no?, de que una de las características como profesor facilitador es el ser tolerante, ya que tenemos que entrar al aula a convivir con las distintas formas de pensar de los estudiantes, ¿sí? Y ser tolerante en el hecho de que ellos mismos tienen una idea, tienen una forma de pensar y hay que respetar esos conocimientos con los que ellos ya entran al centro en este caso al centro de educación. Y si vemos la tolerancia en la 070, Licen, por ejemplo, la interculturalidad. Sí, exactamente. En el aula, obviamente hay estudiantes o participantes de diferentes culturas, entonces ahí la tolerancia se debe establecer, ¿no? Se debe ver, se debe aplicar, porque solamente hay que respetar a los demás, nada más. No estamos aculturizando, no estamos diciendo acá en el Gran Chaco se hace esto y todos hacen esto. Solamente en la interculturalidad se escucha, se respeta la otra cultura, ¿no? Y aprender a convivir. Que eso, mire, tantos años de la 070, ¿acaso hemos aprendido a convivir con la otra cultura? No, todavía tenemos, entre nosotros los maestros inclusive, hay se ve la intolerancia con respecto a la aceptación de otras culturas, ¿no ves? Los de acá decimos quiénes son los que vienen de otro lado, y los del otro lado están todos agrupados, se cooperan, y yo los envidio porque entre nosotros los del departamento de Tarija, cada uno está muy separado, muy aislado, y no hace, sí, ¿no ves? O sea, no hay la solidaridad, no hay la tolerancia, no hay hasta la humildad, no hay, no se ve para nada. Entonces, fíjense estas cualidades a partir de nosotros, con la
madurez, con experiencia, con el estudio, con lo que hemos leído, todavía no nos damos cuenta de que muchas veces nuestras acciones y actuaciones no son las más adecuadas. Finalmente, Elisa Víctor. Sí, buenas. Pregunta rápida. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, yo más que todo me caractericé con ese el ser el docente democrático, ¿no? Porque yo creo que esa parte el docente democrático involucra casi todas las otras cualidades, están fundamentadas en el docente democrático. Porque todas las lecturas que podemos, en todas las lecturas que podemos identificar, fue la humildad, la no arrogancia, la democracia, la valentía, el político, el pedagogo, tolerancia, bueno, y otras virtudes y valores más, entre las cuales yo creo por más que todo me identifico, ¿no? Con el tema de ser democrático, porque el hecho que nosotros trabajamos en un centro de alternativo para adultos, aquí más que todo no practicamos, hablando de las ciencias agógicas, practicamos la andragogía, donde más que todo el docente o el facilitador, no tenemos tanta presión o tanta responsabilidad sobre el estudiante, somos casi iguales, a pares, o sea, somos personas similares, o sea, no es que el docente sabe más o tiene que tener más control del participante o del estudiante, estamos iguales, porque el estudiante llega con muchos conocimientos, incluso conocimientos en otras áreas que el docente o que el facilitador no sabe, no domina. Es por eso que yo creo que el ser democrático es fundamental en la práctica docente, porque estimula pues la participación activa y el espíritu crítico de los participantes, donde ellos expresan su opinión, se les valora sí o sí a cada uno su opinión y su aporte que puede hacer de acuerdo a cada tema, incluso a la misma planificación del currículo en el plan anual o en los planes modulares, en esa parte. Aparte también de que sí o sí hacer respetar siempre, constantemente, buscar respeto entre ellos, entre pares, buscar respeto también hacia nosotros, porque no nos olvidemos como son personas mayores, incluso más mayores que uno, y a veces quieren tomar como si uno fuera el muchacho, ¿no? El joven. Así que sí o sí hay que buscar siempre ese margen de respeto de uno hacia ellos y de ellos hacia nosotros, haciendo prevalecer también siempre esa autoridad que nosotros también tenemos como facilitadores. Autoridad es una cosa, pero en conocimientos todos somos pares y semejantes. Por eso mucho se les valora sus opiniones y sus aportes en las unidades temáticas. Si tal vez dicen, por ejemplo, yo como digamos llevaría matemáticas o química. En química yo opino que sí, deberíamos llevar ese temita porque a mí me sirve para mi taller, meta. Hablamos con tiempito, lo introducimos a la planificación modular. ¿Para qué? Para que vayan los módulos o los videos que yo los voy mandando, para que vayamos estudiándolo durante el semestre. A esa parte, sí o sí, todo debe ser, por eso opino, ¿no? Que debe ser todo democráticamente, ¿ve? También se exige fundamentar a cada participante. ¿Por qué cree que es importante llevar ese tema? Fundamentar todas sus opiniones y todas sus razones como personas adultas. Y lo bueno que los adultos siempre saben fundamentar bien. En cambio, cuando a veces hablamos con adolescentes, ellos, no sé, hablan por hablar a veces, ¿no? Y no saben cómo justificar o fundamentar. Pero los adultos ya son personas, como digo, formadas, ya tienen un criterio bien formado. Es por eso que yo creo que el ser democrático involucra todas las demás otras áreas y es muy importante para nuestra práctica docente. Es por eso que me identifico mucho con eso y siempre trato de ser lo más democrático posible, pero manteniendo también algunos márgenes que no se deben romper entre facilitador y participantes. Perfecto, Lice. Definitivamente, ¿no? El trabajo que ustedes hacen con personas mayores, tiene que estar en el margen del respeto de las opiniones ajenas, porque pueden crear frustraciones, ¿no? Y deserción. Y eso sucede en los adolescentes. Por ejemplo, el que responde mal es la burla para los demás. Entonces, es el payaso, ¿no? Y hay en educación para adultos es diferente.
Y en los debates, por ejemplo, como el adulto quiere saber por qué es, o sea, es más analítico, ¿no? Cuando uno está enseñando algo, no, a los jóvenes se les puede decir así es y nadie pregunta por qué es así. En cambio, el adulto necesita una explicación, necesita una base, necesita una fundamentación cuando enseñamos, ¿no? Entonces, tal vez también nos exige prepararnos más para esa audiencia, para ese tipo de estudiantes. Bien, cuando usted habla de respetar las opiniones, de escuchar a sus estudiantes, partir de lo que ellos necesitan o de sus inquietudes o de lo que quieren, sí, en el marco del respeto, todo, ¿no ves? Se puede hacer. Claro. Todo se puede hacer. Y estas características van con el desarrollo del ser. El ser no solamente son valores y principios, también son actitudes, ¿no ves? Acciones, actitudes. Entonces, cuando hablamos de principios y de valores, sí están escritos los valores, sí los principios están escritos. Se cumplen o no se cumplen, a nadie le interesa. Pero las acciones, las actitudes en nuestro diario vivir se notan más, ¿no? Y ahí eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar y fortalecer en los estudiantes. Perfecto. Muy bien su participación, licenciados, de todos. Y expresan lo que sienten y lo que piensan, ¿no? No solamente yo soy la facilitadora, pero respeto cómo sienten, cómo lo trabajan, cómo lo están haciendo, o sea, se respeta. Así que expresen todo lo que quieran. Dentro del marco del respeto también. Entonces, a ver, vamos viendo sobre lo que es la lectura. Y si yo le pregunto a licenciada, a usted, ¿qué es leer? ¿Qué usted me diría? Tal vez para leer, para comprender, ¿no? Como dice, leer es comprender, pero para comprender es necesario desarrollar procesos cognitivos, ¿no? Que puedan aportar con nuestros conocimientos previos. Entonces, como definimos, leer la realidad, pero partimos de la realidad de nuestra unidad educativa o del entorno donde estamos, tal vez adquiriendo algunos conocimientos. Ya que aportamos y partimos de nuestros conocimientos, pero yo ya sé más o menos cómo está, en qué situación está esa institución o el aula, y desde ahí, al leer un escrito, aportamos lo que nosotros ya conocemos, y de esa manera podemos llegar a comprender lo que estamos leyendo. Ya también hemos hecho algunas hipótesis, ¿no? En nuestras certezas. Sí. Las hipótesis son las certezas, ¿no? Entonces, esa lectura nos ha permitido hacer nuestras certezas con respecto a lo que sucede en nuestra unidad educativa. Y cuando hablamos de ese proceso que tiene que tener la lectura, por eso depende para qué leemos, ¿no? Y qué leemos. Porque, por ejemplo, si leemos por información, si leemos por entretenimiento, acá dice, en la vida real leemos de modo diferente un poema, una noticia, las instrucciones. Ahí indica, ¿no? Dice que cada lectura lo manejamos de distinta manera, ¿no? Si leemos un poema, lo tratamos de analizar, de ver a qué contexto, qué quiere, a qué mensaje quiere llegar el autor.
En cambio, cuando leemos una noticia, ya vamos directamente al título y tal vez algún dato relevante de la noticia. Y más aún nos vamos a la imagen nada más cuando leemos instrucciones o queremos vamos a lo importante, a una imagen que no sea relevante, ¿no? Nos indica más o menos la lectura, los niveles de comprensión, de atención que le damos a un texto. Porque no siempre va a ser lo mismo leer un anuncio que leer una carta personal, digamos, ¿no? Leer una noticia que leer un informativo, algo que esté relacionado con nosotros. Nosotros como educadores tenemos que analizar bien el tema de si damos algún trabajo, alguna investigación, lo que quiere expresar nuestros participantes. Claro, en la lectura hay 3 niveles, el nivel textual, el nivel inferencial y el nivel crítico reflexivo. Cuando hablamos nosotros en el colegio, la mayoría de los maestros y de nuestros estudiantes hacemos tipo textual, ¿no? Y cuando decimos, y el tipo textual, sí es necesario porque yo hago control de lectura. Si ha leído el texto, me va a comprender, ¿no ves? Va a responder, diré las preguntas, si ha leído. Pero solamente yo quiero comprobar si ha leído. Nada más, el textual, ¿no ves? Quiero comprobar si ha leído. Haciendo preguntas específicamente de lo que está escrito. Pero si yo empiezo a hacer el nivel inferencial o crítico reflexivo, la inferencia, ¿en qué momento? O sea, ¿qué tú piensas de esta situación? Ya estoy haciendo el inferencial, ¿no ves? Ya lo estoy haciendo partícipe de esa lectura. Y ahí es perfecto, y ahí es lo que hago yo, la producción de conocimientos. Lo hago repensar, le hago releer para ver qué es lo que piensa, cómo lo expresa, cómo lo analiza, cómo lo ve, más que todo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el pretexto de nosotros los maestros? No hay tiempo para hacer la lectura inferencial con cada estudiante. Es que no nos hemos preparado, porque hay textos exclusivamente para desarrollar el nivel inferencial. Y cuando yo hago el crítico reflexivo, peor todavía, porque crítico reflexivo yo hago al autor, porque el autor es quien escribe, ¿no ves? Entonces, la crítica reflexiva es al autor, a esas ideas plasmadas, escritas, porque la escritura las ideas escritas. Esa es la escritura, ¿no? Que alguien las ideas que tiene las ponga en un libro. Pero y cuando leemos, a ver, es que cada lector tiene una mirada, tiene un background de conocimiento también. A eso responde y tiene la mirada para esa respuesta. Depende cuál es su background o su conocimiento sobre alguna temática. A ver, cuando hablamos de lo cognitivo, si no sabemos leer, si no comprendemos lo que leemos, ahí nomás, no hay análisis, no hay reflexión, no hay resumen, no hay nada. Todas las otras capacidades se bloquean si no se comprende lo que lee. Ahora, por eso cuando hemos hecho esa lectura de la realidad y el módulo 2 consiste en volver a leer y en volver a escribir lo que hemos hecho en el módulo 1. Ajá. Hemos hecho esa lectura de la realidad bien, hemos escrito bien. De eso se trata, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ir viendo más sobre esta temática.
¿De qué área es usted, Lisen Gabriel? Yo soy de matemática, Lice. Ah, ya. ¿Usted, Soy de las Lisen ciencias Víctor? exactas. Matemática. Eso es matemático. ¿Usted, Lisen Sonia? Yo trabajo con confección textil. Ya. ¿Y usted, Lisen Lunario Ronald? De ciencias sociales, nivel secundario. Perfecto. Cuando yo me refería, no les digo por respeto la persona, pero en matemáticas, como yo, cuando recién se inició la socialización de la reforma de la 070, yo fui una de las primeras docentes cualificadas para hacer eso. Entonces, pasó el tiempo, ya me fui a trabajar a la normal, 9 años que estoy en la normal, estuve en la normal de Canasmoro y Caiza, y después he vuelto, y cuando estaba también de nuevo con algunos trabajos de gestión, de investigación, entonces haciendo ya tutorías, me he encontrado con maestros de matemática, y viendo el trabajo, conversando, y me decían, hasta ahora no he encontrado la forma de la utilidad de algunos temas. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es la matemáticas? O es solo ese docente, no entendió, ¿no? No Es que, les digo. Lice, en esa parte, perdón que nos hay muchos temas de que si bien hay ciertas utilidades, ciertos usos que se le puede dar, contextualizarlo es, como son varias unidades temáticas, ya entrar a la contextualización, entrar al uso diario que se le puede dar, es como, no quiero manifestar como una pérdida de tiempo, pero sí te alarga el tema de que dar prioridad a unos temas sería acortar otros temas y no justifica por un lado. Y por el otro, buscando también yo analizando y haciendo una investigación personal, hay muchos temas en matemáticas que no necesariamente son para darle uso a la vida diaria. Como están en colegio, en un proceso de crecimiento, tanto físicamente como mental, intelectualmente, más que todo hay contenidos para el crecimiento mental, ¿sí? Para que puedan hacer el razonamiento, todo para poder manejar el tema del razonamiento lógico-matemático, el crecimiento lógico-matemático. Entonces, en ese aspecto va la matemática en algunos temas. Claro, pero tiene que haber un uso. Todo lo que existe en la teoría tiene una razón de ser útil. ¿No ves? Tiene una razón. Y yo sigo insistiendo, yo sigo insistiendo que tiene, que tiene nomás que hacerse la diferencia de la práctica con la teoría, porque me da la sensación que solamente estamos desarrollando la parte teórica, pero no la práctica. Ah, y hablando de teórico y práctico, en el nombre de su proyecto de ustedes han puesto taller práctico sobre el manejo de las plataformas. Yo me quedo con taller, la palabra práctica le quito. ¿Saben por qué? Porque dentro de las características que es un taller es teórico práctico. Entonces ya está en demasía ponerle práctico, ¿ya? Entonces hay que quitarle la palabra práctico, por favor. Ya, ahora, esta concepción lingüística que dice en líneas,
La psicolingüística es entre líneas y la sociocultural detrás de las líneas. A ver, ¿cuál hemos hecho en nuestro trabajo? En nuestro trabajo de cuando hemos leído, hemos hecho la lectura de la realidad, ¿cuál hemos hecho? La primera, la segunda, la tercera lectura. La tercera, dicen. Debería ser, La tercera, la debería ser. sociocultura de la concepción. Y más o menos hemos pellizcado algo, ¿no? Correcto, correcto. Justamente ahora nos toca completar nuestro trabajo. ¿Y qué dice la sociocultural, Isen? A ver, para recordar un poquito. Súbale un poquito, Lisen, por favor. No, más abajo. Suba. Suba, baje, ¿cómo es? Lo voy a buscar en mi PDF. Por ejemplo, concepción sociocultural, sin discutir que el significado se construye en la mente del lector o que las palabras del discurso aporten una parte importante del mismo. La concepción sociocultural pone énfasis en otros puntos. Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector tienen origen social. Venimos al mundo con la mente en blanco. Quizás tengamos una capacidad innata para adquirir el lenguaje, pero solo podemos desarrollar al interactuar con una comunidad de habla determinada. Catalana, occitana, quechua, purépecha o cualquier otra. Quizá las palabras induzcan el significado, quizá el lector utilice sus capacidades diferenciales Ahí nomás. para No, construir. no, para seguir el texto. Sí. ¿Ya? ¿Seguimos, por favor, leyendo? Bien. Quizá las palabras induzcan el significado, quizá el lector utilice sus capacidades diferenciales para construirlo, pero todo procede de la comunidad. Sí, ese es un punto uno en el tema de la concepción sociocultural. Ya. Dos, Dice, continúa, Elisa. no, siga. El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás, simbolizado en el mismo esquema de la figura de una persona. El discurso refleja sus puntos de vista, su visión del mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión del mundo. Tres. Discurso, autor y lector tampoco son elementos aislados. Los actos de literacidad, las prácticas de lectura y escritura se dan en ámbitos e instituciones particulares. El periódico lo publica una empresa editorial. Un examen se hace en la escuela. Una sentencia se emite en un juzgado. Una carta la envía una empresa, etc. El autor de una... Bájelo, súbalo, profe, por favor. El autor de una noticia es un periodista con carrera. El examen lo prepara un profesor, un contrato, con contrato y firma. El examen lo prepara un profesor con contrato y firma la sentencia un juez que ha ganado unas oposiciones. Cada uno de estos discursos desarrolla una función en la institución correspondiente. El lector de cada uno también tiene propósitos sociales concretos. Discurso, autor y lector son piezas de un entramado más complejo, con normas y tradiciones fijadas. Cada acto de literacidad es una práctica social compleja que incluye varios elementos. La línea negra discontinua simboliza este engramado, ¿no? Nos habla Lisen, como le decía anteriormente, de que cada texto que se vaya a elaborar o cada enunciado de letras, de palabras, siempre va a estar en un contexto diferente. No, creo yo desde mi punto de vista que no deberíamos en el aula leer edictos, alguna sentencia,
algo que no tenga nada que ver con el tema, a no ser que estemos hablando de las sentencias, ¿no? En el tema de sociales o lenguaje, siempre en el tema de educación, ¿no? Más nos vamos por los exámenes, de acuerdo a un tema, unidad temática que va a ser la lectura de esa realidad, de lo que avancemos. Claro, la lectura dice, quien escribe, tiene un fondo social. Quien lo lee, lo propio, la interpretación. Si lo han leído a Folsborda, dice, qué privilegio, en su libro, qué privilegio de haber nacido en este siglo XXI, donde soy parte de las transformaciones y de la revolución educativa. Yo me pongo a analizar esas 3 líneas. Cuando nosotros hemos nacido y estamos con la 070 en este momento de transformación y revolución educativa, es lo mismo, el privilegio de haber nacido en esta revolución educativa, en estos cambios. Pero ¿qué hemos hecho? Estamos mirando de palco, ¿no? Porque no nos hemos... No, le dicen, estamos en la transformación, nosotros porque veníamos de una ley 1565 y ahora estamos ya en un proceso, si bien ya de 10 años y un poco más, pero ya como que ya vamos asentando los fundamentos, especialmente de la ley 070. Ya estamos ya en el proceso de transformación, ya hemos vivido ese. Pero dicen 10 años, cuando ya, menos mal que ha sido reelecto este gobierno, porque si no entraba otro gobierno y directamente cambiábamos de ley, ¿no? Educativa. Sí. Entonces, no sé si, a ver, dice lo que está escrito, dice, tiene que responder, ¿no? Tiene que responder para ese tiempo. Ahora, la 070 de hace 10 años, todos los autores que escriben en ese tiempo, ¿no? Yo no sé hasta ahorita, por ejemplo, la lectura de algunos libros que son tradicionales, el marxismo en derecho, por ejemplo. Sí. Pero ese libro ha sido escrito para esa época, en ese tiempo. Pero dicen, no es por ir en contra, pero hemos hecho lo mismo también con la ley 070. Nos han dado textos, perdón, que también no están en nuestra época. Recuerdo que hay un texto de Eduardo Galeano, no recuerdo cuál es el título, pero que se lo ha manejado mucho en la normal ya cuando se ha transformado de las Venas normales. abiertas de América Latina. Exactamente. Y que incluso estos últimos años, no recuerdo hace cuántos años, el mismo autor se arrepentía de escribir ese texto, digamos, de que no es unas ideas claras de que él ahora las pueda profesar, pero es un texto de que cuando ya se han creado las escuelas superiores de formación de maestros, las SFM, que a toda Bolivia los han tomado como un pilar, digamos, va de la estructura de ese texto. O sea que es un poco alejado y el mismo autor reconoce que hacía un texto que tal vez nunca lo hubiese tenido que haber escrito. Él mismo lo ha hecho por sus palabras. Claro que sí. ¿No? Ahora, por ejemplo, cuando tiene esta concepción sociolingüística, ¿a qué se refiere, Lisan? En ese aspecto, Licen, yo quería hacerle un punto de vista mío, ¿no? De que estamos entrando a un tema de leer, de captar la sociolingüística. Alguna vez, no sé dónde, escuché un ejemplo de que mirar no es lo mismo que observar, digo, ¿no? Uno mira a ver, Lo superficial es mirar y observar mirar, es lo y concreto. observar y ya dar detalladamente. Es lo concreto, el fondo. Exactamente, va más o menos también algo similar
a leer y dar un contexto sociocultural, digamos, ¿no? ¿Va? Todo. Ya, También, cuando han hecho la lectura de la realidad, ¿ustedes han tomado en cuenta esto de la sociolingüística? Solamente han hecho la lectura textual, así, han exactamente, mirado nada más. exactamente. En cambio, ahora con este nuevo contenido ya vamos a hacer un poco, introducirnos más al tema de una lectura más sociocultural, se podría decir. ¿Lingüística? Sí. Ya, ok. Pero, ¿qué nos va, en qué se acentúa? ¿Ah? ¿Qué nos va a proporcionar? A ver, en qué nos estaba faltando a nuestro trabajo? Yo leo su trabajo de ustedes y ahí veo algunos vacíos. ¿Qué me estaba faltando de acuerdo a este texto? A ver. Desde mi punto de vista, Listen, un poco más darle, ¿cómo se dice? Detallar más la, la realidad sociocultural de nuestros participantes, de nuestro ámbito Ya, educativo. perfecto. Uno, un punto. Otro, yo voy a leer su trabajo. Ese trabajo va al ministerio, también van a leer maestros. Yo soy maestra. Entonces, ¿qué le está faltando a su trabajo? Este trabajo de ustedes es para maestros, no es para los estudiantes, es para los maestros. Este diplomado, su trabajo final, es para que yo lo lea el ministerio, etcétera. ¿Ah? El lenguaje, profe, Listen, un lenguaje más Exactamente, técnico, un lenguaje más técnico de maestro, de maestro. donde haya terminología pedagógica, donde haya terminología de didáctica, porque esto es para los maestros. Esa es la audiencia, ¿no ves? Entonces, Sí. la lectura y la escritura, en este caso, tiene que ser para maestros. ¿Ya? En el sábado vamos a abordar la escritura y justamente ahí es la complementariedad de este módulo para terminar el trabajo, ¿ya? Entonces, perfecto. ¿Qué más podemos hablar de este artículo detrás de las líneas? Cuando dice discurso, autor y lector, dice estos elementos no deben estar aislados. A ver, ¿qué me dice de eso, Licen Sonia? Discurso, autor y lector. Ahí nomás, el número 3. Ahí nomás. ¿Qué significa? A ver, cuando yo digo discurso, autor y lector, que no deben ser elementos aislados, dice. Tal vez de que las dos partes, ¿no? Tanto el que está escuchando y porque ahí involucra a las dos partes. Tienen que tener... Tres. Discurso, autor y lector. Ah, ya. 3 entonces. Ajá. Uh-huh. A ver, por ejemplo, si yo estoy leyendo, un ejemplo, ¿no? Si yo estoy leyendo algo de Freire, por ejemplo, a un colega, le estoy leyendo a un colega, entonces tendríamos que interactuar las partes. Si yo estoy leyendo, la persona que me está escuchando, consultarme a mí, ¿no? O algunas dudas que tenemos, despejarnos entre nosotros y ponernos en relación a lo que el autor nos quiere, el mensaje que nos quiere dar. ¿Puede ser así? Ya, respetamos, ya, está bien. ¿Qué dice Licen Víctor? Cuando dicen que estos discurso, autor y lector, esos tres elementos no pueden estar aislados.
Claro, porque, o sea, todo está correlacionado, porque el autor expresa un mensaje, o sea, tiene una intención, ¿no? A Ahora, través del discurso, ¿no ves? obviamente a través del discurso que es el puente, ¿no? Y el lector va a recibir ese mensaje, puede ser que se ponga en lugar del autor, en lugar, trata de interpretar lo que el autor quiere decir, como también puede dar su punto de vista, ah, no, ese autor puede pensar que el autor es un loco y está dando su segundo, bueno, en doble sentido, y trata de darle otra interpretación. Es por eso que Ujú. esto está relacionado. Y por eso sí hay que estudiar quién es el autor, a qué se ha dedicado, ver su historial del autor para ver más o menos cómo piensa o qué es lo que está tratando de decir. ¿Eh? Correcto, Como le digo, porque fue escrito en un tiempo para esa audiencia, ¿no ves? exactamente. Ajá, y por ejemplo, hay Ujú, autores que, como le digo, son medio locos, que siempre tratan de dar un doble sentido a las cosas. Y por eso hay que ver su historial ujú. y de qué está tratando de decir. Porque me acuerdo mucho en la parte argentina, algunas veces había algunos escritores donde en la época de las dictaduras siempre trataba de mandar un discurso o canciones, lo que sea, en doble sentido. ¿Para qué? Para que el gobierno no les dé palo después. Eso siempre ha sido. Por eso siempre todo el mundo, a veces hay una generación donde siempre están buscando el doble sentido a todas las lecturas, tratar de encontrar ese mensaje oculto del autor. Pero siempre es bueno Eso, saber. eso, ¿Mm? eso en pedagogía, Listen, se llama currículum oculto. Sí. Cuando el mensaje es con doble sentido, ¿no? Ujú, Por ejemplo, yo enseño esto, pero el mensaje es otro, la otra intención oculta está, pero igual se enseña sí. indirectamente, ¿no? Ujú. Eso es Pero por eso, currículum ajá, oculto. pero lo fundamental es saber el historial del autor, quién ha sido, a qué se ha dedicado, cuáles son sus intenciones de su vida, y eso más o menos para saber de qué está hecho, de qué o cuál es el mensaje del discurso en sí, ¿no? Sí. Eso. Ahora, por ejemplo, eso lo vamos a utilizar cuando hagamos el segundo tema en la categorización. Tenemos que hacer diálogo con actores y diálogo con autores. Para tomar el diálogo con autores, tenemos que ver justamente esta parte, ¿no? Discurso, autor y lector. ¿A quién vamos a elegir? ¿Por qué vamos a elegir? ¿Por qué estoy yo de acuerdo con ese autor, no? La época, el tiempo, cuál es el discurso, cómo se dirige al lector. Ahora, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes de Freire? El discurso de autor y lector. ¿Mm? Con Freire, a ver, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con Freire? ¿O es en otra hora su discurso de él? Hay aspectos, dicen, de que sí, que concuerdan, y hay aspectos que ya, en el tema de la humildad, por ejemplo, en el punto del profesor de humilde, sí, ¿no? Porque el profesor tiene que ser, como dice la palabra, humilde con el tema de los conocimientos, respetar lo que mantiene los participantes, estudiantes, la tolerancia igual. Entonces habla en el tema educativo, ¿no? Tal vez, como usted lo mencionaba, es que tampoco hemos sido reacios nosotros en, en implementar nuevas metodologías, nuevas en educación, y así que por eso se sigue manteniendo esas ideas, esos parámetros que menciona. Ya, perfecto, bien. Sigamos, por favor. Nos queda 3 minutitos. Sí, Apúrense, sí, muchachos. pues, ya. Entonces, ponga pantalla completa para sacar la fotito del círculo de reflexión, de lo contrario no nos creen. No me creen que estoy haciendo. Ya, Listen, Gabriel, ponga su foto actual, nada de hace cuántos años, ¿no? De bachiller, parece que me está poniendo ahí su fotito. Sin filtro, sin filtro. Ah, sin filtro, sí. Perfecto. Bien. Para terminar, el próximo sábado tenemos sesión
vamos a abordar la segunda, escritura. Tal vez sería importante que le tiren una leída para ver de qué se trata, ¿no? Porque no, como no desarrollamos los temas, solamente se aclara partes. Entonces, para participar de la clase tenemos que tener algún conocimiento, ¿no? No podemos, yo pienso, yo creo, no. Ya estamos maestros para decir yo creo, yo pienso. Ok, entonces les agradezco por su atención. Vayan pensando cómo tienen que readecuarlo, releerlo, reescribirlo, su proyecto ya, porque ese es el trabajo